Doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Edgar Carranza. Buenas tardes. Esperemos unos minutos que se conecten el resto, ¿vale? Doctor, una pregunta. ¿Esto es práctica para los que estamos ya haciendo consultorio jurídico? Qué pena. Sí, esto es para quienes ya están haciendo, quienes ya pasaron la inducción y están haciendo la práctica o van a iniciar la práctica. Es para explicarles toda la dinámica de los formatos de conciliación. Ah, ok, perfecto. Sí, es que no tenía conocimiento de esta, no, la verdad, con tanto embolate no tenía ni idea. Pero listo, ya estoy conectado. Si puedes avisarles a los compañeros de tu salón que están ya haciendo el consultorio para que se conecten, ¿ok? Vale, doctor, listo, ya les informo.
Buenas tardes para los que ya se han conectado. Esperemos unos minutos mientras se conectan otros estudiantes y la doctora Lucinda. Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Ok, doctor. Los que se encuentran presentes aquí en esta reunión de Zoom ya están haciendo la práctica o ya están agendados para iniciar. Sí, señor. Mi doctor, los suscritos ya están iniciando prácticas y solamente tengo 5 días pendientes para culminar prácticas. Ok, o sea, la idea es que quienes estén en esta charla sean los estudiantes que están haciendo actualmente la práctica o que van a iniciar, que ya, es decir, que ya pasaron por el proceso de la inducción general que se da cuando llegan a la práctica de consultorio jurídico y centro de conciliación. Doctor, buenas tardes. A mí me falta una conciliación. Eso es lo único que tengo pendiente. Entonces estás haciendo la práctica. Sí, señor. Y esperemos unos 5 minuticos. Puedo aprovechar la oportunidad, doctor. Lo que pasa es que intenté la vez pasada ingresar al SICAP para lo del registro de la conciliación, pero en el correo que me llegó cuando su merced me registró no llegó ningún usuario ni contraseña. Ok, ahorita precisamente la idea de esta charla es para eso, para Bueno. explicarles todo eso pormenores, no solamente de cómo se, de, digamos, de todo el protocolo para hacer el registro de los casos con la secretaria de forma virtual, sino también la agenda, la recepción de la documentación, llevar a cabo la respectiva audiencia y pues por último hacer el registro en el SICAP. Entonces, de eso se Bueno. trata esta charla, de explicar todos esos pasos, todo ese paso a paso, aunque están los instructivos, pero explicárselos, digamos, buenas tardes, explicárselos muy detallados. Esperemos unos 5 minuticos que se conecten más. Bueno. Los que ya están conectados, si pueden de pronto ayudarnos a replicar la información, porque solo tengo 13 personas conectadas en este momento. Entonces, si pueden replicar la información, que entren, ahí di en el grupo de WhatsApp el link y la contraseña. Si pueden replicar la información para que tratemos de hacerles esta charla al mayor número de estudiantes posible. Sí, profe, yo ya le estoy avisando a mis compañeros de mi curso de octavo C nocturno que nos conectemos para hablar con usted referente al tema. Ok, pero tienes que advertirle que los que no van a estar en esta charla son los que no han hecho la inducción general. No, es que únicamente somos 4. Los que hicieron la inducción general ayer, fueron convocados para el próximo jueves 14 a las 2 de la tarde para esta misma charla. Entonces, para que no les digan a los que estuvieron en la charla del consultorio ayer, esos les voy a dar esta misma charla, se los vamos a dar el próximo jueves. Esta charla es para los que ya están haciendo la práctica, los que ya van a terminar la práctica, los que empezaron a hacer la práctica ahorita en abril, los que ya venían antes de que entráramos en confinamiento, ¿sí? La charla es para ese grupo de estudiantes. Listo, profe, gracias.
Bueno, en 2 minutos empezamos. Bien, pastor. Sí, no, queremos ya que nos llama, pastor, Gracias. Nosotros, este tiempo de cuarentena ha sido maravilloso. El matrimonio. Ya, sí. ¿Qué pasó? Ok. Bueno, iniciemos. Ya son las 2:10. Ya todos nos conocemos, ¿cierto? Ya conocen a la doctora Lucinda y me conocen a mí. Vamos a tratar de, primero voy a dar como recordar el paso a paso, desde el principio hasta cuando se registran los casos en el SICAP y la entrega de las carpetas de conciliaciones. Después le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Lucinda y después abrimos una ronda de preguntas. Vamos a tratar de no extendernos tanto, de ser muy concretos, muy puntuales en lo que necesitamos explicar, ¿ok? Yo sé que este trabajo virtual nos demanda muchísimas más cosas por hacer. Entonces, el tiempo es oro, como dicen los gringos. The time is money. El tiempo es dinero. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer cuando reciben un asunto para conciliación es verificar si el asunto es conciliable. ¿Qué asuntos son conciliables? Por ejemplo, en materia de los asuntos civiles, son conciliables restitución de inmueble arrendado, es conciliable resolución de un contrato, por ejemplo, de contratos de compraventa, es conciliable el pago de títulos valores, ¿sí? Asuntos que sean de mínima cuantía. En asuntos civiles. En asuntos de familia, ¿qué podemos tramitar por el centro de conciliación? Podemos tramitar en asuntos de familia todo lo que tiene que ver con alimentos de los menores. Fijación de la cuota de alimentos o que la pretensión del convocante sea ponerse al día o que
el padre, digamos el padre no custodio, el que no tiene la custodia del menor, y deba varias cuotas, entonces que la pretensión sea que se ponga al día sobre las sumas adeudadas, o puede también ser el aumento de la cuota de alimentos, o puede también ser la disminución de la cuota de alimentos, o puede también ser la exoneración de la cuota de alimentos. Todo eso se puede tratar en un asunto, en asuntos de familia en cuanto a alimentos. Nosotros hemos venido haciendo también en asuntos de familia algunas conciliaciones que llega algún usuario y manifiesta que desea convocar a su cónyuge para establecer los términos en los cuales harían el eventual divorcio. Los términos de cómo sería la liquidación de la sociedad conyugal, en qué notaría realizarían el trámite, quién se encargaría de contratar el abogado, quién pagaría los honorarios del abogado, el plazo exacto, etc. Lo mismo en asuntos de sucesión. La sucesión también a veces llegan y plantean como la posibilidad de hacer una conciliación en la cual busquen a que los herederos puedan ponerse de acuerdo para contratar a un profesional del derecho para que les haga el trámite por notaría, si están de acuerdo, y pues se haga la repartición como estipula la ley. Esos dos eventos, digamos que se han venido manejando de esa forma, tanto para los divorcios como para las sucesiones. Ustedes ya saben que tanto los divorcios como las sucesiones, que son de mutuo acuerdo, requieren de que se haga a través de un abogado titulado. Entonces ustedes saben que como estudiantes ya no podrían realizar la actuación. Entonces por eso nosotros la conciliación la hacemos solo para que las partes determinen los términos en los cuales realizarían ese trámite de mutuo acuerdo. También se puede hacer en materia de familia la declaración de una unión marital de hecho, incluso la unión marital entre parejas del mismo sexo. ¿Qué exige la norma? ¿Qué exige la ley 1054 del 90? Que deben aportar el registro civil de nacimiento de cada una de las partes con nota de válido para matrimonio, o sea, que tenga la nota marginal de que es válido para matrimonio. Eso significa que la persona está soltera, o sea, que no tiene ningún impedimento para celebrar la unión marital de hecho. Y el otro requisito que hemos venido pidiendo, que está también dentro de la norma, es que ese registro civil debe tener una vigencia, esa copia auténtica, menor a los 3 meses. Esos son los requisitos que hemos venido manejando frente a la declaración de la unión marital de hecho. Ahora, hay muchas veces que se presentan situaciones que llegan usuarios y dicen que van a declarar la unión marital con una persona extranjera, con un ciudadano extranjero. Entonces, también se puede hacer igual para el nacional colombiano, el registro civil de nacimiento, con la nota válida para matrimonio que tenga menos de 3 meses. Y en el caso del extranjero, si es un ciudadano venezolano, pues la partida de nacimiento o el registro civil de allá. Y ellos piden un documento que es como una declaración extrajuicio. Así lo que significa para nosotros una declaración extrajuicio. Donde en esa declaración consta que la persona es soltera. También le llaman carta de soltería. Entonces, esos serían los dos documentos que solicitaríamos del extranjero. El registro de nacimiento y ese documento, esa carta de soltería, para demostrar que no está casado en su país. Con eso podemos celebrar la unión marital de hecho. Si es una pareja del mismo sexo, sea hombre con hombre o mujer con mujer, en el mismo sentido, en el sentido contrario, entonces los requisitos son los mismos. Registro civil de nacimiento con nota válida para matrimonio. Aclaro, eso es una declaración que hacen a través de un acta de conciliación, ¿sí? No es que nosotros oficiamos ningún rito ni hacemos ningún matrimonio. Simplemente hacemos es una declaración. ¿Por qué lo aclaro? La otra vez tuvimos una situación con unas personas que creo que eran testigos de Jehová. ¿Te acuerdas, Lucinda? Eran como testigos de Jehová, entonces tenían el concepto, porque el estudiante no le había explicado bien, que la unión marital no era un matrimonio. Entonces,
cuando ya estaban en plena audiencia, se formó tremenda confusión para ellos porque pensaban que ellos salían de ahí con esa acta y ya les aparecía de una vez en su registro civil de nacimiento como si se hubieran casado y ya iban el fin de semana allá al servicio religioso y hacían su servicio religioso del matrimonio por la religión que profesaban. Entonces se les explicaba que eso no es un matrimonio. Entonces lo digo porque hay que explicarle eso a los usuarios. Acuérdense que los usuarios no van a saber de derecho. Ahora, si ustedes tienen dudas, para eso estamos nosotros. Si ustedes tienen dudas frente a lo que vayan a contestar al usuario, pues primero nos consultan con nosotros y darle la orientación al usuario. En materia laboral está prohibido, Eder, ve guardando ahí las preguntas para ahorita en la ronda de preguntas. En materia laboral está prohibido las conciliaciones. Entonces, si alguien llega con que quiere llamar a conciliar al patrón para que le pague lo que le quedó debiendo, tiene que remitirse al Ministerio del Trabajo. ¿Ok? No podemos evacuar ese tipo de conciliación. Está prohibido por la ley. En materia contencioso administrativa tampoco. Cuando llegan y van a llamar a una entidad a conciliar para presentar una eventual acción contra esa entidad pública, hay que remitirlos a que contraten un abogado y ese abogado tendrá que hacer el trámite ante la Procuraduría, el Centro de Conciliación de la Procuraduría. Entonces, para que quede claro sobre lo que nosotros tenemos competencia. Ahora, después de que ustedes recibieron el asunto, verificaron que el asunto es competente, ustedes van a conectarse o a contactarse con la secretaria, con Lady. Entonces, ustedes le van a decir, Lady, dentro de los horarios de consultorio, los días de consultorio, ¿sí? De lunes a viernes. Entonces, ustedes van a decirle a Lady que les haga la respectiva anotación en el libro de ese caso. ¿Ok? Y una vez, permítame un momentico. Para que yo te esperando que usted. No. Vamos. Entonces, cuando ustedes le dicen a Lady que por favor Entonces, cuando ustedes le dicen a Lady que les haga el favor de registrarle el caso en el libro, pues Lady les va a requerir toda la información que está en el libro, que va a necesitarse para hacer el respectivo registro. El nombre del usuario, la cédula, la dirección del usuario, el asunto. Entonces, el asunto es una conciliación, no importa en qué materia sea la conciliación. El asunto es una conciliación. El nombre del estudiante, el docente, la doctora Lucinda o yo, y el teléfono del usuario y el teléfono del estudiante. ¿Ok? Esos datos se los va a pedir Lady, la secretaria. Lady de una vez le va a decir, bueno, le correspondió, Nina Patricia, le correspondió el número de consulta número 31532. Entonces, cuando Nina Patricia vaya donde la doctora Lucinda, me refiero en un sentido figurado, obviamente no puede salir, acuda a la doctora, le va a enviar por correo electrónico la información del registro del libro. Le correspondió el número 31532 en el libro 49, folio tal cual como se hacía de forma presencial. Además de esa información, tiene que decirle en el cuerpo del mensaje, decirle, la conciliación que pretende el usuario es fijar alimentos del menor o de los menores tal y tal. Y hay que anexarle los soportes
de esa conciliación. Entonces, tratándose de un tema de alimentos, ¿cuáles serían los soportes? Además de los que ya saben que tienen que entregar los usuarios al consultorio, que es la copia de la cédula y copia del recibo de servicio público, pues tienen que entregarle, en este caso, escaneado, pues el registro civil de nacimiento del menor o de los menores para probar el vínculo, ¿sí? El parentesco entre las partes. No se puede que la señora diga, ah, es que el papá todavía no me lo ha reconocido. En el registro civil solo aparezco yo, la mamá. Entonces, no se puede. ¿Ok? Si no está reconocido por el papá, no se puede. Entonces, después de que ustedes le envían esos soportes al correo, a la doctora Lucinda, el correo está en las circulares, tanto el correo del consultorio como el correo de la doctora Lucinda, como el correo mío de la dirección del Centro de Conciliación, como los números de teléfono. Están en todas las circulares que están cargadas en el aula virtual, en la plataforma Moodle, desde el 15 de abril hacia acá. Entonces, para que sepan dónde conseguir la información. Cuando le envían esa documentación, la doctora lo va a revisar y le va a responder vía correo. Él le va a decir, es viable, entonces tengan en cuenta tal cosa, utilice los formatos, ya voy a hablar de los formatos, y va a ser agendada para el día 13 de mayo a las 2 de la tarde. Entonces, si le está diciendo hoy jueves que va a ser para el día miércoles 13 de mayo, el estudiante tiene que tratar en lo posible de enviar esta misma tarde o a más tardar mañana esa citación. Esa citación, ¿cómo se va a enviar? Se va a enviar por correo electrónico. Significa que es una obligación del convocante manifestar cuál es el correo electrónico del convocado. Yo sé que cuando es una persona jurídica, pues va a quedar más fácil obtener la información porque se saca del registro público. Por ejemplo, se saca el certificado de la Cámara de Comercio, ahí va a estar el correo de la empresa. Pero si es una persona natural, entonces yo sé que va a quedar más difícil. Pero es la única forma como nosotros podemos, según las instrucciones del Ministerio de Justicia, hacer las conciliaciones virtuales. La ley 527 del 99, que es la que regula toda la actividad y todo el tráfico virtual, por decirlo de alguna forma, por correo electrónico y eso, establece unos criterios. Entonces, los criterios que nosotros hemos establecido es, la solicitud la va a enviar junto con los documentos, la va a enviar el convocante. Una vez el estudiante se le dice cuándo va a ser la fecha y la hora, el estudiante entonces hace la citación, no la manden en formato PDF, mándenla en Word para colocarle control de cambios si hay que hacerle algún control de cambios, alguna sugerencia al documento. He visto que la mayoría que me han llegado al correo me lo mandan en formato PDF, entonces no puedo modificarlo. No puedo ahí colocarle un control de cambio y decirle, ojo que aquí tal cosa, ojo que acá tal cosa, ¿ok? Entonces, cuando envíen esa citación a la doctora Lucinda, ella lo va a revisar y le va a contestar el correo diciéndole que ya está bien y que me lo envíen a mí. Yo lo voy a revisar. Si está bien, voy a contestar el correo, como ya lo he hecho con muchos, y le voy a decir que está bien, que lo puede enviar la citación. Tengan presente que siempre les estoy colocando, porque no había hecho esta charla, pero ya después de esta charla ya no voy a volver a ponerlo en el correo. Es una obligación del estudiante decirle a las partes en el correo cuando envía la citación, y la citación debe ir en formato PDF. Entonces, si Ricardo Romero va a ser el convocado, ya no voy a colocar Ricardo Romero, carrera 13, número 3599. Pues eso cuando yo lo voy a enviar por mensajería, por el servicio postal. Pero como yo lo voy a colocar por correo electrónico, entonces yo voy a colocar Ricardo Romero y debajo le voy a colocar la dirección de correo. Pongamos richirey@gmail.com. ¿Ok? Digamos que ese fuera el correo electrónico de él. Entonces, se lo voy a enviar a ese correo, al convocado, y le voy a poner al convocante también la misma citación.
ustedes deben colocarle en el cuerpo del correo a ambas partes que deben acusar el recibido. O sea, deben decirle, ok, listo, recibí el documento, lo que quieran, pero que puedan ustedes demostrar que esa persona recibió el correo, que ambas partes recibieron el correo. De esa forma, se va a dar por notificado ambos. ¿Ok? Se van a dar por notificado ambos. De manera que cuando ustedes vayan posteriormente a enviar la constancia de no acuerdo, la constancia de no asistencia o el acta de conciliación, también se hace igual. Para cada correo que vayan a enviar, siempre favor acusar recibido del mismo y hacerle ver a las partes que deben acusar el recibido del correo. Porque si no acusan el recibido del correo, después olímpicamente van a decir, ah, pero yo no lo recibí. Y entonces, como el estudiante no tiene la respuesta vía correo de que lo recibió, ¿cómo va a probar que sí lo recibió el convocado o el convocante? Se va a tratar de tener más inconveniente con el convocado. Acuérdense que el convocado es el que va a tratar de no asistir, el convocante es el interesado, entonces de pronto con el convocante no va a haber tanto inconveniente. Después de que se envió la citación, se debe estar presente por ahí unos 5 minuticos antes de la hora, listos para ingresar a la sesión de Zoom. Yo sé que de pronto, como ocurría presencialmente, de pronto alguna de las partes no se conecte a la hora en punto, pero podemos esperarle unos 10, 15 minutos. ¿Ok? Entonces, para que le hagan extensiva esa información a los usuarios. Pero tratar de que si llegaron media hora después y ya tenemos otra audiencia programada, no podemos realizarla y toca volver a programarla, ¿ok? Para que traten de que si se les dice que a tal día, a tal hora, puedan sacar el tiempo para estar disponibles. Disponibilidad, 1 hora. Es probable que la audiencia tome menos, pero disponibilidad de 1 hora. He visto que en los correos que me han mandado últimamente, las están mandando sobre el tiempo. Se están programando encima, muy encima. Eso, a mi modo de ver las cosas, puede generar inconvenientes. ¿Qué inconvenientes? Que el convocado no se conecte y diga, ah, pero es que me tocaba hoy jueves a las 2 de la tarde y yo la recibí ayer miércoles y resulta que yo hoy ya no podía a esa hora participar de la audiencia, por la razón que fuera. ¿Sí? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, tratemos de que no se programen sobre el tiempo. Yo sé que la mayoría de lo que se ha programado en estos 20 días que llevamos con este trabajo de forma virtual son las que ya estaban agendadas de finales de febrero y comienzos de marzo, hasta el 19 de marzo. Son las que hemos venido haciendo, digamos, como reprogramándolas. Por eso, en algunos casos se han podido celebrar avisándole el mismo día antesito o el día anterior a las partes. Pero tratemos de que cuando vayamos a agendarla, tener presente por lo menos 3 días hábiles desde que se manda la citación hasta que se hace la audiencia. Tratemos de que cuando se haga la audiencia, el estudiante debe tener listo un borrador del eventual acta. Debe tener listo el borrador del acta o tener listo el borrador de la constancia de no acuerdo. No estamos recogiendo firmas en este momento ni para enviar la citación, ni para las actas, ni constancia. Entonces, como no estamos recogiendo firmas, ni estamos colocando el sello, la obligación es que debe quedar la constancia de que las partes recibieron el correo y debe siempre estar el acuse del recibido. Me imagino que ustedes, ya que son, digamos, más consumidores de noticias que yo, ya estarán enterados que la ministra de Educación salió a decir hoy que este tema va por 1 año, ¿sí? O sea, que va por varios meses. Entonces, tratemos de hacer las cosas de lo mejor posible. La institución tiene que someterse a lo que digan las autoridades,
¿sí? Así no nos parezca, pero tenemos que hacerlo. Entonces, yo sé que hay veces que los convocantes van a decir que no tienen el correo, y si no tienen el correo, pues hay graves, porque no podemos decirle, oiga, salga y envíe la citación por servientrega. ¿Listo? Porque el usuario puede decirle, ah, yo la envío por servientrega. Sí, entonces si la envía por servientrega, ¿qué va a decir ahí la citación? ¿Qué va a pretender el usuario? Que van a hacer en las instalaciones del centro de conciliación, que está cerrado, porque no podemos estar abiertos. Entonces, si se envían las citaciones, que sean por correo. Ahora, miraremos más adelante, no puedo en este momento anticiparme, pero miraremos la forma de ver si pudiésemos en algún momento implementar que se mandara de forma física la citación, diciéndole que la audiencia sería virtual, pero tocaría analizar muchísimas cosas, porque si la mandamos en físico, toca recoger las firmas, entonces es bastante complejo, sería muy complicado. Entonces, por eso en este momento no podríamos decir si se van a mandar en algún momento de forma física. Por el momento trabajemos por el correo electrónico. Después de que se hizo la audiencia, ojo, importante, el estudiante conciliador, dentro del artículo, creo que es el 8º, que habla de las obligaciones del conciliador, ahí están las obligaciones, y es una obligación del estudiante, al iniciar la audiencia, decirle a las partes el objeto, cómo es la dinámica de una conciliación, explicarle que si llegan a un acuerdo se hace tránsito a cosas juzgadas, se eleva un acta de conciliación donde queda el contenido del acuerdo de ellos, que esa acta de conciliación tendría 2 características: que hace tránsito a cosas juzgadas, es decir, que es como si el juez hubiera resuelto el conflicto, y que presta mérito ejecutivo. Y que presta mérito ejecutivo significa que si alguna de las partes no cumple con las obligaciones que se adquirieron, la otra parte puede acudir ante el juez y hacerlo valer. ¿Ok? Entonces, eso es una obligación del estudiante conciliador al iniciar la audiencia. Artículo 8º de la Ley 640 del 2001. Ahí están las obligaciones del conciliador. Entonces, para que lo tengan presente. Después de que se terminó la audiencia, deben tratar de que el documento se le envíe el mismo día. Como tenemos que mandar correos y esperar las respuestas, tratemos de que no sea más de un día, ¿sí? De que sea máximo al día siguiente que se envíe ya el documento listo. Cuando el documento se envíe listo, se debe mandar en formato PDF a las partes, que no lo puedan modificar. ¿Ok? Entonces, ahora las audiencias que sean el día viernes, pues se enviaría el documento el día lunes. Entonces, para que tengan eso presente sobre toda la dinámica. Siempre por correo. Si hay dudas del asunto, consultar anteriormente, antes de agendarlo, y que siempre se envíe la documentación completa por el correo, que se mande escaneado. Si el usuario les dice, yo no tengo escáner en mi casa, yo no puedo salir al internet de la esquina, todos tenemos celular. En el país hay 53 millones de celulares. O sea, hay más celulares que habitantes. Significa que todas las personas tienen celular, o por lo menos tienen un familiar que tenga un teléfono celular. Y todos los celulares son sistema iOS, o sea, los iPhone, o Android, las otras marcas. Entonces, cualquiera de los dos sistemas operativos, iOS o Android, permiten descargar aplicaciones como CanScanner, que es una aplicación gratuita con la cual se pueden escanear los documentos. Y en un solo archivo se pueden escanear varias hojas. Entonces ustedes pueden sugerirle al usuario, porque de pronto no sepa mucho de tecnología. Yo sé que de pronto muchos de ustedes son millennials y saben muchísimo de tecnología, son más nativos digitales que Lucinda y yo, ¿cierto? Entonces, como ustedes saben más de tecnología, pueden decirle al usuario, venga, descarga una aplicación
un escáner en el celular y con eso usted puede escanear los documentos. Y de esa forma se evita salir al internet de la esquina para enviar la documentación. Creo que he dicho casi todo lo que está en las circulares. Me falta lo del SICAP. Después de que se hace la audiencia, sea que se lleve a cabo la audiencia o que fracase, deben subirla a la plataforma SICAT, Sistema de la Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición. Voy a escribirlo por aquí por el chat. El SICAT es una plataforma que maneja el Ministerio de Justicia. Es una obligación de todos los centros de conciliación que tenemos que subir ahí las conciliaciones que se hacen. Y hay que anexar el acta o la constancia. En la plataforma del SICAP hay una información que se va cargando. Esa información, hay un instructivo donde dice el paso a paso que está en el aula virtual. Ustedes cuando ingresan al aula virtual en la página principal de la plataforma, ustedes van bajando después de donde dice lo de investigación. Más abajo vienen varios links de bienestar, información general, bienestar y cada uno de los programas de la institución. Y ahí hay un link que dice consultorio jurídico y centro de conciliación. Ustedes hacen clic ahí en ese link y les abre otra página que dice información del centro de conciliación y consultorio jurídico. Le hacen clic y les abre la página principal. En esa página principal hay unas pestañas y hay una de esas pestañas que dice centro de conciliación. En esa pestaña del centro de conciliación están todos los formatos. Y ojo, porque los formatos que están cargados, hay dos tipos de formatos. Los formatos que veníamos utilizando cuando estábamos de forma presencial, los cuales iban firmados por la doctora Lucinda, por el estudiante y por mí, y el sello que le colocaba la secretaria. Ahorita esos formatos están modificados. Hay una carpeta, en ese espacio hay una carpeta que dice formatos COVID-19. Ahí está el formato de solicitud de conciliación, está el formato de citación de audiencia de conciliación, está un formato de acta de audiencia de conciliación y otro de constancia de no acuerdo. Ahí están esos formatos que dice COVID-19. Esos que dicen formatos COVID-19 son los que vamos a usar de esta forma virtual, para que sepan que no van a mandar los otros formatos que están en esa misma pestaña. Lo digo porque por ahí un estudiante me envió como en 2 ocasiones y me envió el documento, el acta, en el formato anterior. Entonces, para que sepan que hay una carpeta que dice formatos COVID-19. Mientras estemos de esta forma virtual, tenemos que usar esos formatos. Una vez ustedes van a registrar el caso en el SICAP, para los que no están registrados, deben contactarme a mí por WhatsApp y yo les hago el registro. Cuando yo les hago el registro, yo les pido una información. Ustedes me tienen que mandar la foto de su cédula, me tienen que mandar la dirección donde viven, el estrato, el celular, el nivel de estudios, el correo electrónico, y yo hago el registro en el SICAP. Cuando yo hago el registro en el SICAP, automáticamente la plataforma les envía a ustedes un correo y en ese correo les envía la contraseña. Entonces hay 2 documentos que están en la pestaña del Centro de Conciliación, en la página web, en la plataforma Moodle, donde dice instructivo para ingresar al SICAP. Y el otro, permítanme, y voy a tratar, mientras voy hablando, voy a ver si puedo ingresar y compartir pantalla. Ingresar al SICAP, ahí dice el paso a paso, y hay otro instructivo que dice cómo registrar los casos en el
en el SICAP, en la plataforma del SICAP. Entonces, ¿cuál es el usuario? El usuario son las letras CC, o sea, cédula de ciudadanía, las dos letras en mayúscula y el número de su cédula. Y la contraseña es la contraseña que le envía el sistema, se las envía directamente al correo electrónico de ustedes. Yo sé que de pronto a veces el sistema pueda demorarse un poco porque la plataforma del SICAP también colapsa. ¿Sí? Esa es una plataforma a nivel nacional donde todos los centros de conciliación al mismo tiempo están registrando asuntos, están registrando casos, entonces también van a tener colapso, ¿sí? Y a veces van a hacerle mantenimiento a la página. Aunque los mantenimientos a la página se la hacen siempre los fines de semana, para que lo tengan presente, que muchas veces el fin de semana no está habilitada la página. No está habilitada la página porque le estén haciendo mantenimiento. ¿Sí pueden ver la página? No. Señor. No, señor. Ah, ahora sí. Sí, doctor. Sí, profe, ya sé. Entonces, si ustedes miran, hay que darle el usuario. El usuario mío es en minúscula, pero el de ustedes siempre va a ser en mayúscula. Se les da, como ven aquí, la letra CC y el número de la cédula. La contraseña le deben dar aceptar los términos e ingresar. De esta forma se ingresa al SICAP. Ahora les explicaré si hay problemas para ingresar porque no tengan la contraseña. Bueno, esperemos. Ya, permítanme. Listo. Hamburguesa. ¿Qué olió, gato? Que vino para acá. Raudo y veloz. Es re importante lo que está diciendo el profesor. ¿Por qué no? Imagínate que nos han dicho que desde el 11 ¿Por qué ya de pronto podíamos no entrar apagan los a la micrófonos? universidad. Por favor. ¿Sí vieron la pantalla de inicio del SICAP? Sí, profe. Bueno, entonces, cuando uno va a registrar el caso, aquí estoy, si ustedes miran, aquí estoy habilitado, ¿sí? Aquí va a aparecer el nombre del estudiante, el centro de conciliación y el rol, ¿sí? Pues a ustedes les va a aparecer estudiante. Cuando se van a registrar los casos, se hace clic aquí en casos. Entonces, va a aparecer acá. Los casos se cierran en ese cuadro de diálogo y imagen de caso de conciliación. Ahí se va de voz. Alguno de servicio aquí en línea de el caso. Entonces, si mira el caso, el número es el número del libro. ¿Cuál es el que le tocó a la chica que le dije ahorita? El 31532. Entonces coloca aquí 31532. Ojo, fecha de la solicitud. Si yo estoy haciendo el registro, que la audiencia se llevó a cabo el día 4 de mayo, yo no puedo colocarle aquí que la fecha de la solicitud es hoy. El sistema me va a enviar, me va a colocar automáticamente la del día que estoy haciendo el registro.
Pero entonces, ojo, porque esta parte es importante aquí, fecha de solicitud. ¿Cuál es la fecha de solicitud? La fecha que el usuario contactó al estudiante. Esa sería la fecha de solicitud. Solicitante del servicio. Solo una de las partes. ¿Cuándo van a ser las dos partes? Cuando es una unión marital. Del resto siempre va a ser una de las partes. Aquí dice caso gratuito. Sin jornada. Jornada gratuita o jornada masiva. En el Ministerio de Justicia ha venido haciendo hace muchos años una jornada que se llaman conciliatón y hacen 2 al año, una por semestre, por allá la primera en marzo, abril y la otra como en septiembre, octubre. Pero pues es entendible por sustracción de materia que para el 2020 no va a haber conciliatón. ¿Por qué? Porque como todo está cerrado y vamos a mantener esta virtualidad por mucho tiempo, entonces no creo que haya. ¿Qué significa? Que voy a colocar entonces que es un caso sin jornada. Definición del asunto jurídico. Aquí voy a colocar que el asunto es definible. Siempre hay que colocar que el asunto jurídico es definible. Área. Esta parte es importante. Digamos que sea un tema de arrendamiento de un local comercial. Entonces, el área del derecho civil y comercial tema. Entonces debo buscar por acá, bueno, aquí hay contratos y a veces habrá un subtema, dependiendo del asunto. Subtema. Arrendamiento comercial. Con eso está quedando registrado que la conciliación va a ser sobre un tema contractual que tiene que ver con un arrendamiento. O sea, si el arrendador va a solicitar la restitución porque el arrendatario no le está pagando, debe quedar registrado en el área civil y comercial, tema contratos, subtema arrendamiento comercial. Siempre hay que darle guardar y continuar. Y así la página le va a ir dando. Son aquí en el margen izquierdo, donde ven solicitud, convocante, convocado. Aquí aparecen como unas 7 o 8 pestañas. Cuando el caso está, cuando ya está registrado completo, me va a aparecer a mí como administrador aquí un margencito verde. Significa que todo quedó diligenciado. A ver, escucho a alguien que tenga por ahí algún caso registrado y lo verificamos aquí en línea. Hay 2 o 3 que han registrado, pero recuerden que hemos realizado muchísimas audiencias desde el 13 de abril que inició con ustedes la virtualidad y me preocupa que no han registrado en el SICAP. Entonces aprovechen en este momento con el doctor. El doctor Jesús ya hizo la tarea, muy bien. Entonces de pronto nos colabora. Pero dime de forma audible, Jesús, dime el número, porque no estoy viendo el chat. Tengo abierto acá la pantalla del SICAP, no estoy viendo el chat de Zoom. ¿Me puedes decir de forma audible el número? Doctor Jesús, manifieste si me da el número de su registro de conciliación. Usted ya lo hizo. Ya lo reviso. O si lo registró algunos de los que están antes de que hubiéramos empezado la cuarentena, no importa. Bueno, ya que no aparece nadie, vamos a revisar este, pues. El 29634. Doctor, yo ya radiqué uno ante el SICAP. Estoy buscando el número de radicación, doc. Ya, permíteme y revisemos entonces este. Entonces, si se dan cuenta, aquí está el número del caso, 29634. Este es el número que le correspondió en el libro. La fecha de la solicitud de la conciliación fue el 13 de marzo de 2020. Solicitante, solo una de las partes. Finalidad, resolver de manera alternativa el conflicto. ¿Hace cuánto inició? Dice aquí que
menos de un mes. Ahí la plataforma le da varias opciones, menos de un mes a 6 meses, más de 6 meses, ¿ok? Y un caso gratuito. Asunto jurídico definible, dice área, familia, tema, obligaciones frente a los hijos, subtema, alimentos. Entonces este es un tema de alimentos. Cuando ya ustedes registraron esta parte, deben imprimir, darle aquí donde dice imprimir solicitud, esa hoja, y ahí va a aparecer el resumen de esto que he leído. Bueno, entonces, en el convocante, ojo con esta parte de los datos de tanto el convocante como el convocado. Si una de las partes, llámese convocante o convocado, está conformado por más de una persona, aquí el sistema me permite agregar el número de personas que sean, porque a veces los convocados son 2, entonces hay que registrar en convocado a las 2 personas. El número de la cédula primero va a preguntar si es una persona o si es una organización. Si es una persona natural, entonces persona. Tipo de documento, cédula de ciudadanía, el número de la cédula. Y ojo porque cuando digitamos el número de la cédula, el sistema nos va a preguntar la fecha de nacimiento. Por eso es importante que tengan ustedes la copia de la cédula del convocante. Si tienen forma también, bueno, después de que hicieron la audiencia del convocado, también tienen que tener la copia de la cédula porque pide información tanto de convocante como de convocado. Se digita la fecha de nacimiento, el nombre de esa parte, la ciudad donde vive, la dirección y si tienen el teléfono y la dirección la colocan. Aquí voy a verificar, en este caso, el estrato. Si quedaron diligenciados, por ejemplo, aquí se llama Alcira Milena Mateus Miranda. Dice que femenino, el 25 de marzo del 90, la cédula. Ojo porque en esto falla mucho. Hay que dejar el estrato diligenciado. El sistema me dice estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6 o no aplica. He visto mucho que sucede que a veces el estudiante por practicidad, como no tenga el dato a la mano, la información a la mano, coloca no aplica. Y entonces cuando yo reviso esto, así como estoy haciendo ahorita, me toca devolverle, eliminarle el caso para que vuelva a registrarlo. ¿Por qué? Porque no le colocó el estrato. Acuérdense que el servicio que estamos ofreciendo es para los estratos 1, 2 y 3. Convocado, la misma cuestión, información tal cual. Entonces, si vemos aquí el estudiante diligenció todas las casillas, toda la información. Los hechos. En los hechos, aquí usted va a hacer la descripción de los hechos. ¿Dónde va a tomar eso? De la solicitud que envió el usuario. Cuando el usuario lo contactó a usted como estudiante, le envió una solicitud. En esa solicitud, ese usuario debió describir unos hechos y describir unas pretensiones, así como la cuantía. Entonces, aquí describieron los hechos. Dice, me encuentro separada hace un año, en la cual se fijaron un cuarto de palabras sobre la alimentación de 2 niños que tenemos. Solicito establecer cuota de alimento y tiempos de visita con los niños. ¿Ok? Entonces, pretensiones, convoco a mi expareja, quien es el padre de mis hijos, el señor Wilfredo Incapié Gómez, el cual labora en Toxemen, Tocancipá. Solicito se fije lo relacionado con vestuario, educación, recreación, alimentación, vivienda y demás relacionado con los derechos de mis hijos y obligaciones que nosotros como padres tenemos hacia los mismos. Aquí las pretensiones quedaron más largas que los mismos hechos, si se dan cuenta. Es entendible, el usuario no tiene por qué saber cómo redactar. Pero ustedes a estas alturas de la vida, a estas alturas del partido, ya ustedes deben por lo menos manejar un lenguaje un poco jurídico.
Entonces el estudiante está en capacidad de decir aquí en los hechos, un poco más amplio los hechos, y las pretensiones, simplificarla, por ejemplo, fijación de cuota de alimentos y demás derechos de los menores, fulano y sutano. Basta. Esa sería la pretensión. Y la cuantía, si la cuantía es determinable, en este caso, la cuantía es indeterminada. Luego, también esta parte es importante. Aquí les pide los datos del usuario. Eder Fabián, estás por ahí conectado, ¿no? Sí, doctor, buenas tardes. Mira, de casualidad, yo esperaba que tú me dieras tu número de consulta y de casualidad aquí este es el caso tuyo, ¿no? Sí, señor. Entonces, Es que estaba un poquito ocupado, doctor, pero ya procedía a realizar eso. Entonces, como dice aquí conciliador, la pantalla les va a decir a ustedes que deben digitar el número de la cédula. El conciliador es el estudiante, no es la doctora Lucinda, ni yo, que debe quedar el registro del estudiante. ¿Cuándo es la única forma que no va a quedar como conciliador el estudiante, sino la doctora Lucinda? Cuando la cuantía, nosotros hagamos una excepción en la audiencia y programemos una audiencia que sea una cuantía de menor cuantía, o sea, más de 40 salarios mínimos. En ese caso, por disposición del artículo 11 de la 640 del 2001, el estudiante queda como el auxiliar y ahí va a aparecer como conciliador el abogado, en este caso la doctora Lucinda. Pero siempre, como la mayoría, el 99% de las conciliaciones son mínima cuantía, el conciliador debe ser el estudiante. Así que digitan el número de su cédula y de una vez les va a aparecer y ustedes van a seleccionar el nombre suyo como conciliador. Luego viene otra fase que dice manejo. Escalada del conflicto sin violencia física. Intervención directa de terceros. No hubo intervención de terceros. Luego viene la audiencia ya como tal y aquí vienen los detalles de la sesión, de lo que se hizo en la audiencia de conciliación. Aquí veo que establecieron una cuota y todo lo que tenía que ver con los derechos de esos menores. Luego vamos al resultado, que ya está en la parte final. Ojo con la fecha, si se dan cuenta, la fecha de solicitud era de marzo y miren que el documento se hizo, o sea, la audiencia se hizo el 23 de abril. Resultado, acta de conciliación. Entonces el sistema me va a decir, si es un acta de conciliación, va a decir, el acta tuvo una conciliación total o una conciliación parcial. Entonces, aquí las conciliaciones siempre van a ser total, acta de conciliación total. Y veamos a ver el documento. Esta parte es clave. De este documento, como lo haya subido Eder Fabián, que digamos, dependerá que le dé el visto bueno, que quedó bien o que se la elimine y tenga que volverla a registrar. Veníamos haciendo presencialmente que se escaneaba el acta o la constancia, las 3 o 4 hojas que fuera el documento firmado y sellado, y se subía aquí. Pero en este tema de la virtualidad, aquí se añade, por lo que está en la circular, un paso adicional. ¿Cuál es el paso adicional? Que a este documento que estoy subiendo al SICAC, debo anexarle la impresión de los correos. ¿Se acuerdan que les dije hace un rato que debía quedar el acuse del recibido? De que las partes acusaran el recibido, tanto de la citación como del acta. Bueno, esos acuses de recibido, esas impresiones, debo colocarlas aquí junto al documento que estoy cargando, porque este documento va sin firmas. Me imagino que, Eder, cometiste un pecado aquí, supongo, que aquí no lo cargaste con eso. Doctor, ¿qué? ¿El acta de conciliación, la constancia? Sí, veo que tiene 5 hojas, así que ahí no están los documentos que estoy diciendo. Ya sabes que me toca eliminarte el correo. Si se dan cuenta, el acta está bien. Miren que no va a firmas. Como no hay firmas, debemos anexarle, aquí en este mismo archivo, debemos anexarle ahí los correos.
los correos. Por eso es importante el acuse de recibido. El acuse de recibido de las partes. Si se dan cuenta, aquí hay finalmente algo que dice seguimiento. Esto no lo tocan. No le dan enviar. Hay una opción por aquí que les va a aparecer enviar. Eso no lo tocan. Eso lo hago yo cuando hago esta revisión. 29.634. Ya me toca eliminártelo de una vez. Doctor, una preguntita. Ya va. Los micrófonos. Gracias. A ustedes no les va a permitir editar los casos ni eliminarlos. Yo como administrador elimino el caso. Ahí quedó eliminado el caso, Fabián. Tienes que volver a subirlo. Todo iba perfecto, excepto por lo del acta que te falta cargarle ahí lo de los correos. El resto está perfecto. Entonces, esta es la plataforma del SICAD. Se las presento. Después de que subieron esta información aquí al SICAD, se va a hacer cuando yo lo revise voy a cerrar el caso y le voy a dar ahí seguimiento. La próxima semana, por ahí el lunes o martes, vamos a sacar una circular donde van a establecerse los parámetros para la entrega de las carpetas para los que entran en los próximos procesos de grado. Vamos a habilitar la entrega de carpetas de forma virtual a través del correo electrónico. Entonces, estamos en la construcción de eso y creo que el lunes o más tardar el martes va a estar en el aula virtual el protocolo con la respectiva circular y las fechas para que por grupos vayan haciendo entregas de las carpetas y vayan agendándose con la secretaria para la entrega de las carpetas y así vayan terminando la práctica. Porque sé que muchos de los que están aquí están ya para ese proceso de terminar con las conciliaciones y entregar carpetas. Puede pasar otra situación, que el estudiante, yo le hice el registro y el estudiante me dice que no tiene la contraseña. Ya saben cómo se hace el usuario. El usuario aquí, CC y el número de cédula. Eso no me lo va a mandar el correo. Eso está en el instructivo que yo les dije en el aula virtual. Como yo no me sé la contraseña, yo le debo colocar aquí, acepto los términos y me debo ir acá abajo, recuperar contraseña. Al darle recuperar contraseña, me va a decir que me va a enviar una contraseña al correo tal. Yo le debo dar que sí, porque ese es el correo que ya yo habilité cuando hice el registro. Inmediatamente ustedes hacen esto, recuperar contraseña y que envían la información, inmediatamente la plataforma les va a permitir a ustedes a través del correo electrónico una contraseña. Esa contraseña que les va a generar, cuando ustedes le dan recuperar contraseña, les genera una contraseña temporal. Y ustedes cuando ingresan con esa contraseña temporal y deben ustedes crear una nueva contraseña. ¿Cuáles son las instrucciones, recomendaciones para hacer la contraseña? Que vaya mínimo una letra mayúscula, que vayan letras minúsculas, que vayan números y un carácter especial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pueden colocar una letra mayúscula, unas 2, 3 letras minúsculas, 1, 2, 3, 4 números y por decir algún asterisco o el símbolo de más. Y de esa forma la plataforma del SICAD les va a permitir a ustedes crear esa contraseña. Si ustedes le dan la contraseña y la contraseña está equivocada, no intenten más de 2 veces en un día.
como ustedes se equivoquen, eso es como los cajeros automáticos. Si ustedes se equivocan 3 veces con la contraseña, el sistema los bloquea y ahí yo no puedo hacer nada como administrador. Y tienen que esperar hasta el día siguiente para volver a intentarlo. ¿Ok? Entonces, ojo, porque si se equivocan con la contraseña, máximo 2 equivocaciones. La tercera ya queda bloqueado. Y lo bloquea automáticamente la página. Y ahí toca esperar y entonces si queda bloqueado y permanece el bloqueo, ahí sí tienen que contactarme a mí y yo escribo un correo electrónico con la información para que allá en el ministerio habiliten el asunto. ¿Ok? Lo mismo si al momento de hacer el registro me presenta problemas la página, a veces sucede, de que no me deja registrar al estudiante, que porque no ha hecho el curso, que porque tal cosa. Entonces yo tengo que escribir un correo al ministerio y esperar la respuesta del ministerio para que ellos hagan la habilitación de ese estudiante. Ahora sí, he terminado la intervención mía. Le cedo el uso de la palabra a la doctora Lucinda y después sí abrimos una ronda de preguntas. Buenas tardes, mis estudiantes, ¿cómo van? Mis doctores, qué pena. Doctora, muy buenas tardes. Doctora, buenas Ya les tardes. digo mis doctores. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctora. Igual no la pasamos Hola, saludándonos buenas tardes. todo el día, todos los días, ¿no? Bueno, dialogaba con el doctor Larios, me pareció muy importante que se convocara a esta audiencia, teniendo en cuenta que ustedes son todos esos estudiantes que habían programado sus audiencias y teníamos programaciones hasta mediados del mes de abril. Por eso me tomé a la tarea de cada grupito y por día llamarlos, hacer grupos de WhatsApp y informarles que podíamos realizar las audiencias, ¿cierto? Y ha dado muy buen resultado. De esas 48 audiencias que teníamos programados, hemos logrado realizar casi un 60%. Algunas lastimosamente los usuarios no tienen forma, ¿no? De un computador o el correo del convocado. Sé que ha sido una tarea dispendiosa, pero nos toca. Entonces me toca, así como me escriben al WhatsApp o al correo, estarles corrigiendo, decirles no se puede, pero quiero seguirlos apoyando y que logren llevar a cabo sus audiencias. Ya que el doctor me está escuchando, quiero comentarle que dentro de estas audiencias programadas hay muchos de estos estudiantes que han hecho una muy buena gestión, pero lastimosamente el usuario o de pronto puede como convocante asistir, pero su convocado definitivamente no. Como no sabemos qué va a pasar con alguno de lo que nos acaba de decir el doctor, que de pronto todo el año, a algunos les hemos dicho, definitivamente nos toca esperar a que se haga de manera presencial. Pero algunos están con su proyecto de grado y entrega de carpetas. Sería un punto para que analicemos el doctor y yo, teniendo en cuenta si alguno de ustedes ya realizó una conciliación en donde hubo un acuerdo, levantaron un acta, o un no acuerdo, y levantaron una constancia de no acuerdo, podríamos analizar, doctor, para ahora le doy la palabra, a ver de qué manera les podemos valer esa audiencia. Si esto sigue todo el año y ellos están con su proyecto de entrega de carpeta y de grado, digo para los que están. Otros no han logrado encontrar a sus convocados. Estoy muy contenta porque se han logrado audiencias que venían programadas de un convenio que hice con una comisaría de alimentos, audiencias bastante dispendiosas, y las partes, doctor, refiriéndonos a lo que nos decía de que han sido muy pronto las citaciones, es porque los estudiantes y los usuarios han logrado dialogar y entonces dicen sí, pasado mañana. Entonces, ese es el motivo por el cual las citaciones que usted ha visto, hemos logrado programar audiencias no a 8 como lo estábamos haciendo, pero sí lo hemos logrado 2, 3 días por el trabajo que hace pues, el estudiante con su convocante y a la vez con el convocado. Me parecía muy importante
que nos reuniéramos porque hemos realizado varias audiencias y le he dicho al doctor que me colabore dándoles una explicación a ustedes del SICAR, porque siempre les recuerdo que esa acta o constancia debe subirse 2 días hábiles después de la audiencia. Entonces les digo, por favor, escriban al doctor para que se registre. He hecho varias audiencias con constancia de no acuerdo, otras no asistencia, que lo vamos a analizar con el doctor, y las actas han sido, muchas gracias a Dios, pero de acuerdo a lo que me dice el doctor, no las han registrado muchos, ni se han comunicado con el doctor a través del correo. Entonces me parece muy importante. También he encontrado que hay algunos estudiantes que han logrado programar audiencia, pero es un familiar. Entonces, ese tema también quiero que lo vemos con el doctor. Hay veces se logra hacer algo, no sé si por este medio decirles, o más adelante mi doctor les dice el por qué se les podría o no aceptar y cómo. A algunos les he dicho, pero generalmente hasta el 4º grado de consanguinidad y segunda afinidad no lo podrían hacer, a excepción de algunas charlas con algunos. En cuanto al trámite, doctor, quiero contarle que de esas 48 audiencias, faltan aquí algunos 2, 3 estudiantes, pero están la mayoría. Entonces, el trámite que les explicó el doctor es muy bien en caso de que ustedes quieran programar una audiencia nueva, pero ustedes ya tenían todos programados sus 2 audiencias para realizarla en marzo y abril. Lo único que me resta decirles es que todo lo que les acaba de decir el doctor es lo que por correo y el WhatsApp les digo a diario. Entonces, no, es un trámite dispendioso y no quería que se sintieran que por esta situación de pronto yo tengo que hacer cumplir algunas reglas que le tenemos que cumplir al Ministerio de Justicia y a la norma, y que fuera el doctor Larios quien les dijera qué hay que hacer, que es los acuso recibos, los envíos de los correos, que a algunos no les he podido programar audiencia, a pesar de que han hecho un muy buen trámite, pero sus usuarios no les están dando los correos electrónicos. Y ahí me queda imposible. Entonces, no es un capricho mío, como lo acaba de decir el doctor, es norma y debemos hacer. Lo del acuso recibo, Fabián, me le jalaron las orejas y yo le dije, eso lo tiene, mejor dicho, es un requisito que lo deben tener al momento de subir el acta o la constancia. Porque es la prueba, porque no tenemos firmas. Entonces, para quienes, si hay alguno aquí, creo que no había programado audiencia, estamos para servirles. Hablé con algunos para que me colaboren con asuntos que les están quedando, que ya no necesitan, para que me lo remitan, y de igual manera yo se lo voy a entregar a sus compañeros que no han logrado programar audiencias. Entonces, quienes no han hecho el registro del SICAR, porque son muchas las audiencias que se han hecho, deben hacerlo. Ya estamos, yo inicié comunicándolo desde el 13 de abril y desde ese mismo día empecé a programar audiencias. Entonces, ustedes saben quiénes son para que le escriban al doctor y por favor él los va a registrar. No tengo nada más que decir, porque todo lo que les dijo el doctor lo hemos hablado. Solo quería que escucharan de parte del director del Centro de Conciliación que es un trámite que debemos realizar. Me hacen muchas preguntas, inquietudes que han tenido ustedes. Voy a seguir, como les escribo, colaborándoles hasta donde pueda. Bueno, estoy para servirles y mucho cuidado los que ya realizaron audiencias y no le han hecho saber al doctor para que la suban a la plataforma. Sé que hay muchas inquietudes, doctor. Le doy la palabra si quiere darle ya vía para que inicien su ronda de preguntas. Gracias, muy buenas. Bueno, dos cositas de pronto de las 2 preguntas que me hiciste. Yo creo que frente a esas conciliaciones que se hicieron antes del 19 de marzo, del 19 de marzo hacia atrás, y que están pendientes algunos de esos documentos, llámese constancia o acta, creo que podríamos valerlas con una condición.
y es hacérsela llegar por correo electrónico y que acusen recibido las partes para que se vayan sin firmas. Si no hay acuse de recibo, no podemos valer ese ejercicio. O sea, las del 19 de marzo hacia atrás. Sea un acta de conciliación, o sea, una constancia en acuerdo o una constancia de no asistencia. Si alguna de las partes, digamos, creo que nosotros trabajamos hasta el, si no estoy mal, el 19 fue como un jueves de marzo. Digamos que las audiencias que estaban programadas para el miércoles y jueves de esa semana, que no hubiera acudido en esa semana, lunes, martes, miércoles y jueves, esos 4 días, o sea, del 16 al 19, 16, 17, 18 y 19 de marzo, si no acudieron las partes o alguna de las partes, especialmente el convocado, se las podríamos valer, igual que como mencioné, de que quede el acuse de recibido de las partes. ¿Por qué? Porque si el convocado, digamos, hubiera hecho llegar alguna justificación de que no fue a la audiencia que estaba programada para el 20 por el aislamiento obligatorio, o que la que tenía programada para el 24 de marzo en adelante, se van a presentar ese tipo de situaciones. Entonces, podemos retomarlas, ¿sí? Las que no se hubieran hecho parte, las que no se hubieran presentado alguna de las partes, intentémosla primero volver a programarla, las de esa semana, del 16 al 19 de marzo. Volvemos a programarla. Al volverla a programar, le aplicamos las reglas actuales para darle la posibilidad que si el convocado no pudo acudir en esa semana y no pudo hacer llegar la justificación porque ya habíamos entrado en el aislamiento, entonces le damos la posibilidad de que pueda celebrarse esa audiencia. Porque hemos programado, o se han reprogramado las que estaban del 20 de marzo en adelante, cuando ya estábamos en el aislamiento. Pero en esa semana del 16 al 19, yo creo que hagamos el intento de retomarlas, de volverlas a programar. Solo las de esa semana. Del día viernes 13 de marzo hacia atrás, si llegara a presentarse una situación así, que se hubiera hecho un acta o una constancia y no se hubiera firmado, ya ese tema lo evalúo particularmente caso por caso. Podemos establecer una regla general para esa semana del 16 al 19 de marzo. Para que vuelvan a programarse, el estudiante se supone que debe tener por lo menos el teléfono de contacto del convocante, y tratemos de hacer el ejercicio en la medida de las posibilidades. La próxima semana voy a tener una respuesta si vamos a poder mandar entonces en esos casos citaciones por correo, por mensajería normal, convocando a las audiencias virtuales. Debo hacer unas consultas al ministerio primero antes de plantear eso. Pero podría ser una posibilidad. Pero tratemos en lo posible, tratemos de que se hagan las citaciones por correo electrónico. Si alguna de las partes no tiene correo, pues entonces puede utilizar el correo de un familiar. De pronto, si es una persona de edad que no maneja la tecnología, pueda tener de pronto un hermano, la esposa o el esposo, un hijo, un nieto, y que se puede utilizar ese tipo de correo electrónico. Ahora, en caso de que la parte, el convocado o el convocante, no tenga un correo personal y que se vaya a utilizar un correo de un familiar o de alguien muy cercano, entonces en el acuse de recibo debe ser mucho más explícito, de decir, estoy acusando el recibido del documento enviado a Pepito Pérez, ¿ok? Para que nosotros podamos tener la certeza de esos documentos. Yo creo que con eso quedó respondidas las dos preguntas, ¿cierto? Que me hacía. Bueno, ahora vamos a dar una ronda de preguntas para que sea de manera ordenada. Abajo
dice reacciones, ahí da la posibilidad de levantar la mano, entonces levanten la mano. John Edison. Te escucho, John Edison. Doctor, muy buenas tardes. Doctora Lucina, muy buenas tardes. Doc, en respecto a la plataforma CICAP, a la hora de su revisión, si no se cumple con los parámetros, en este caso, en el ejemplo del compañero, que hizo falta cargar las evidencias, su merced elimina el caso, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo conocemos que fue el caso eliminado o devuelto del CICAP? Bueno, ¿cómo voy a saber? Cuando el estudiante registró el caso en el CICAP, el estudiante me debe contactar a mí por WhatsApp para decirme que ya registró el caso para que yo lo revise. Cuando yo lo reviso, ahí yo le contesto entonces vía WhatsApp, listo, ya quedó bien, o le falta tal cosa, corrige tal y tal cosa, voy a eliminar el caso y vuelve y lo subes. Esa es la forma como yo voy a enterarme si el caso está bien. Es porque ustedes me van a informar. ¿Ok? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Edgar Carranza. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, dime. Bueno, doctor, yo empecé mi práctica el día de ayer. Quedamos con la secretaria Lady que ella, a medida que vayan llegando los clientes, pues los va entregando equitativamente. Yo fui uno de los afortunados. Ayer me pasó un cliente, pues a eso es que me refiero la inquietud que tengo. Es un tema laboral, es una liquidación de una persona que fue... Perdona que te interrumpa. Esos asuntos laborales te toca remitírselo al doctor Milton, que es el encargado del área laboral. Ahí en la circular está los días porque él no está atendiendo todos los días como nosotros. Él atiende lunes, miércoles y viernes. Entonces esos asuntos laborales toca con él porque él es el especialista en laboral. De pronto yo como abogado puedo tener un criterio, pero quizás piense diferente a él. Entonces trato de no opinar en esa área que no manejo, ¿sí? Entonces para que le escribas, él tiene ahí el teléfono y le escribes por WhatsApp o por el correo electrónico. Ok, esa era mi pregunta. Y la otra es que no es cliente, son usuarios. Acuérdate que es gratuito. Qué pena. Sí. El tema fue que como ya hasta ahora con este tema virtual queda uno, sí, tienes razón, un usuario que llegó, no me lo transmitieron, entonces la pregunta era con quién debería hacer el tema para los lineamientos. Ya sé que es con el doctor Milton, entonces, mil gracias, doctor. Ok, no recuerdo tu nombre, pero aquí dice Ajimenia. El micrófono. Buenas tardes. El micrófono, niña. Doctor Estefanía Vélez. Estefanía, te escucho. Doctor, respecto a lo que su merced decía, pues que obviamente entendí lo de la presentación de carpetas ya con Lady, ¿sí? Que es la secretaria. En esa misma información que van a brindar, según le entendí al doctor, la próxima semana, también se va a establecer acerca pues de los pasisalvos, luego de que uno pues ya haga la presentación de las carpetas. Sí, todo eso se va a informar en la circular, o sea, estén pendientes por ahí para el martes más o menos. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que como en mi caso, pues yo ya terminé materias y todo, tengo es pendiente eso porque me urge lo del semillero. Entonces, pues tenía como esa duda. Eso. Ok, justo. Bueno, doctor, gracias. Justo, ibas a preguntar algo. Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes, dime. No, es lo siguiente, antes del aislamiento forzoso yo tenía un caso de conciliación en el cual pues quedó pendiente y pues traté de programarlo nuevamente con la usuaria, pero ella me dice que concilió directamente con las partes. Entonces yo le pedí el favor de que me enviara un escrito por correo electrónico explicando ese motivo para poder cerrar el caso. Pero entonces la usuaria no tiene el ánimo de hacerlo. ¿Qué se hace en ese caso, doctor?
Si no te envía el correo con esa información para que tú hagas una constancia de no asistencia en caso de que ya se hubiera agendado, pues ahí te toca dejar la carpeta como una consulta, pero no podrías pasarlo como conciliación. O sea, tu soporte documental para esa carpeta, para que sea válida esa constancia de no asistencia, es la manifestación que te haga la señora por un correo. Ahora, no es que sea con tanto formalismo, simplemente, señor Justo Guerrero, habíamos programado para tal día una audiencia de conciliación con fulana y tal, pero esa persona ya me realizó el pago, ya arreglé directamente y ya me cumplió, ¿sí? Entonces, con eso, en base a eso, pues hacemos la constancia de no asistencia y ya puedes entregar tu carpeta. Pero si no te colabora con eso la usuaria, pues ahí lastimosamente no podemos aceptarlo como una conciliación. Me estaba levantando la mano ahorita, creo que Eder Hernández. Buenas tardes. Dime, Eder. Doctor, una preguntita. Entonces, para la diligencia anteriormente expuesta, solo sería escanear el recibido mediante correo de los participantes y subirlo así mismo con El el acta. acuse de ambos, el acuse de ambos. Ok. Imaginé, doctor, que al comenzar consultorio jurídico, que esas actas, las actas, perdón, se debía diligenciar era por manuscrito propio de la convocante. Entonces, supuse que también se redactaba lo mismo y pasarlo al SICAC, así como lo realizó la convocante en los hechos y en las pretensiones. No, O a sea, se ver, puede no te entiendo. modificar y Espera que me hacerlo en perdí. tercera Me perdí. Si tú me estás hablando del acuse del recibido, el acuse es por el correo. Entonces, ¿por qué hablas que manuscrito? ¿Que a mano qué? Doctor, usted manifestaba que en los hechos y las pretensiones, pues se Ah, debería no, ser ya los hechos y las más pretensiones técnico. déjalos así. Déjalos No, pero así si me los hechos y las pregunta, pretensiones. mi pregunta, doctor, es que inicialmente nos han manifestado que en caso tal era mejor que los hechos y las pretensiones los realizara el mismo convocante, pues con manuscrito propio. Entonces, asimismo, se debe subir al SICAC o se podría realizar en tercera persona. Pienso que, perdón, mientras el doctor le habla a Eder, de repente usted está hablando por ahora de la solicitud de conciliación. O sea, cuando el usuario va a programar la audiencia, en el consultorio usted le entregaba el formato de solicitud de conciliación y él a mano, con su puño y letra, escribía ahí los hechos, las pretensiones, la cuantía, y ya Señora. revisábamos ese documento con los documentos y programamos audiencia. En este momento, si es primera vez que ese usuario va a convocar a una audiencia, debe enviarle la solicitud de conciliación virtual de su correo al correo personal de su usuario y él devolvérselo pues ya no a mano, pues tramitado en el computador y regresarlo ya en formato PDF a su correo. Y así es el acta, que le entiendo que el acta, ahí fue donde me perdí, Eder, y de pronto el doctor también, para que nos explique. Sí, no le entendí una parte y es que no van firmas en ningún Se documento. manifestaba que nosotros, pues como estudiantes y las pretensiones, supuse, o como inicialmente nos habían manifestado Sí, en la pero reunión. tranquilo, yo ya te dije que los hechos y las pretensiones déjalos así. Así lo diligenció la usuaria, ya déjalos así. Yo Ok. digo es para las futuras cuando van a hacer que le traten de que sea algo más técnico a futuro. Ya si la usuaria Ok, lo doctor, estableció muchas así, ya gracias. déjalo así. Lo que no te entiendo es la parte que hablas de manuscrito, de que el acuse de recibo es el correo donde te está contestando ambos usuarios Ya de que los recibieron formatos. el documento. Esos Exacto. correos los imprimes o no sé si los descargas o los guardas en PDF y luego Se unes un escanea, solo documento.
Ya miras cómo haces para que quede un solo documento de Doctor. el acta y esos acuses de recibido. Muchas gracias. Claudia Alonso. Tutores, buenas tardes. Mi pregunta es, me acabé de escribir al semillero especial. Ellos en el requisito que nos dan es que tenemos que estar, el requisito es que debemos tener al día el consultorio jurídico. Como en este momento hasta ahora lo estoy adelantando, todavía no he terminado con todos los casos ni tampoco he hecho las conciliaciones. Si no he terminado, ¿me pueden rechazar al semillero especial o me pueden admitir? Eso sí te toca con el encargado. No sé si es con Orlando Páez o César Pinzón, pero eso no depende de consultorio jurídico. Eso sí te toca preguntarlo con ellos. No, o sea, no sabemos la respuesta de esa pregunta. Ok, es que hablé con la señora Catalina y ella me dice que nos dan 10 días para revisar y preguntar, mira en el sistema que estemos al día con toda la información, incluyendo consultorio jurídico. Sí, Por eso pero me generó sí, esa pregunta. sí, pero nosotros, o sea, si apenas estás empezando y no has terminado, pues obviamente que te van a rechazar porque no estás al día con consultorio, no lo has terminado. Esa sería la lógica por lo que tú misma me estás diciendo. Pero si te aceptan o no, eso no depende de nosotros. O sea, eso es algo que no depende de nosotros. Lo único que depende de consultorio jurídico y centro de conciliación es que el estudiante inicie sus prácticas, realice sus prácticas, culmine sus prácticas y al culminar entregue las carpetas de todos los casos. Eso, pero si cualquier otra actuación que dependa de otra dependencia que no sea esta, no te podríamos contestar eso. O sea, eso depende de las personas que están al frente de eso. Ok, doctor, muchas gracias. Estefanía, está levantando otra vez la mano. Esperanza y Claudia. Gracias, doctor Larios. Buenas tardes. Una pregunta. El día antes de entrar en esta emergencia, recibí un caso allí en el consultorio de manera presencial de un tema de una liquidación. Pues obviamente al día siguiente Perdón, no... si es laboral, eso es con Milton. Igual que le dije ahorita a... Perfecto. Perdón, es que no había... Claudia Patricia. Doctor, muy buenas tardes. Doctor, básicamente mi pregunta es con respecto a que yo inicié la capacitación el 16 de abril. A la fecha he recibido un caso que me remitió Lady, pero pues no, definitivamente no se logró nada concretar con la usuaria porque le solicité los documentos para la asesoría y nunca volvió a responder los correos. Yo sé que hay que poner de nuestra parte con respecto a buscar con familiares, allegados, en el trabajo, en alguna situación, pero definitivamente ha sido imposible. Entonces, la doctora Marle me decía que de pronto en la página de la universidad, bueno, intentaba. Me preocupa realmente es que definitivamente sé que los casos los están repartiendo equitativamente, lo que llegue, pero sé que hay gente que le faltan muy poquitos casos para cumplir su consultorio. Y los que hasta ahora llevamos prácticamente 20 y yo no tengo ni un caso. Lo que le digo, no me fue posible concretar esa usuaria. Tranquila, Claudia, que primero el hecho de que se haya establecido que ustedes estén mínimo cumpliendo un horario no significa que en esos días van a sacar todo. Ningún estudiante te puede decir que lo haya hecho. El que te haya dicho eso es pura paja. Siempre va a tomar más tiempo. Entonces, si presencialmente tomaba más tiempo porque no alcanzaban a cumplir los casos dentro de esas 2 semanas y continuaban vinculados y seguían, lo único que no hacían era ir a marcar tarjetas de que llegué hoy a la 1 y me fui a las 5, sí, como porque me toca estar reportándome por X número de días y mantenerme ahí en el horario. Doctor, qué pena es que se escuche. Doctor, no se le está escuchando bien, qué pena. ¿Es la señal? ¿Sí me escuchan? Ya, doctor, ahora sí.
Te decía, si cuando se estaba haciendo la atención de forma presencial no se lograba por parte de los estudiantes que en esas 2 semanas, en esos 10 días hábiles que estaban ahí presencialmente marcando tarjeta, por decirlo de alguna forma, no lograban completar los casos, siempre continuaban adscritos. Eso es falso. Eso no ocurre. Entonces, una cosa es que ustedes estén vinculados, disponibles ahí para los casos que vayan llegando, irles asignando por secretaría lo que vaya llegando, y otra cosa es que logren cumplir con todos en X tiempo. ¿Ok? O sea, recomendación, ten un poco de paciencia. Por aquí yo estoy haciendo unas gestiones, mañana me deben dar un resultado. Probable que pueda conseguir con Codensa varias conciliaciones. Y si las consigo, entonces pues yo le digo tanto a la secretaria como a la doctora Lucinda, mira, tengo tantas audiencias, ¿a quiénes se las asignamos? Entonces, tengan paciencia. Ok, doctor, muchísimas gracias. Dime, Tinoco. Doctor, muy buenas tardes. Tengo una pregunta, doc. En búsqueda de las conciliaciones, tengo un amigo que es prestamista y pues él tiene pues personas a las que no le han cancelado y pues tiene letras pues para ejecutarlas. Entonces yo le dije, pues, ¿en las dos o no me funciona? Lo que te escuché era que tenías un amigo que prestaba plata y tenía como que unas letras para cobrar, algo así, ¿sí? Sí, exacto. La pregunta es, doc, ¿él me sirve como la parte que cita en las dos conciliaciones? O sea, ¿me sirve esa persona para las dos conciliaciones que voy a llevar? Pues él Si va a son cobrar dos dos convocados diferentes, Sí. claro, claro que sí. Ah, bueno. Digamos que Listo. Héctor Javier va a convocar a Oscar y a Darwin. Esa es mi pregunta. Gracias, doc. O sea, dos audiencias diferentes, sí, sí se puede. Sí. Dime, Oscar Giraldo. Ok, gracias, doctor. Muy amable. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Digamos, tuve una usuaria que, pues, por X o Y motivo no se pudo conciliar. O sea, no es conciliar el asunto porque pues, era una cuestión de insolvencia de persona natural. Pero en este caso, eso me valdría como una consulta civil comercial. Sí, sí, como una consulta, claro. Pero tendría que igual el doctor revisar la respuesta que le dé, ¿cierto? Sí, sí, claro. Ok, doctor, gracias. ¿Alguien más? Darwin creo que... Ah, no, justo creo que estaba levantando la mano. Listo, dos preguntas más y cerramos. Doc, para que me quede claro, yo tuve una conciliación el 9 de marzo, el cual fue fallida porque el convocado inasistió. Se le hizo la constancia y se le entregó a la señora. En ese orden de ideas, ¿debo subir esa constancia al SICAP? Fue el 9 de marzo. Sí, claro. Ups. Listo, doc, gracias. Bueno, Diana Amaya. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que el día anterior de haber iniciado la cuarentena, el 19 de marzo, había una señora que tenía una audiencia de conciliación por parte de otro estudiante. Ella envió a la universidad una carta diciendo que pues debido a los temas de salud pues que no se iba a presentar, entonces que quedaba pendiente que se le volviera a asignar su conciliación. Como el estudiante ya tenía que graduarse, su merced le autorizó a él a autorizarle solamente una audiencia y esa conciliación me la cedieron a mí. Entonces yo contacté a la señora en estos días, eso es un tema de una cuota de alimentos, pero la señora me dice que la parte que ella iba a convocar la citó a ella a bienestar familiar porque también quieren regular el tema de la custodia. Entonces que ya va a seguir tramitándose el tema con el ICBF. Entonces, en ese caso, ¿qué debo hacer para darle cierre a ese tema? Porque pues finalmente no lo logré manejar nunca y pues ella no va a hacer la conciliación por este lado. Bueno, tocaría que me escribieras por un correo y me mandaras los documentos o me explicaras un poquito más a fondo y yo te contesto el correo, ¿ok? Para Listo. revisar ese caso puntual. Ya para terminar, algo que de pronto se me había pasado. Yo sé que habrá más de una situación que quieran conciliar por restitución,
podemos hacerlo, ¿ok? Pero tengan presente que hay un decreto de ahorita de abril donde el gobierno nacional nos conmina a los centros de conciliación y el Ministerio de Justicia a que, si bien es cierto, se pueden adelantar esas conciliaciones, nosotros debemos ser garantes que se respete el decreto presidencial. Y es decir, si hacemos una conciliación de restitución, debe hacérsele entender al arrendador, al convocante, que la restitución se puede hacer del 1 de julio en adelante. ¿Ok? De que no puede obligar, por decirlo de alguna forma, no puede exigirle el arrendador a que el arrendatario tiene que restituirle antes del 30 de junio. Si el arrendatario tiene resuelto para dónde trastearse, no habría problema. Pero el decreto dice que hasta el 30 de junio están suspendidas las restituciones. Entonces, si tramitamos una restitución, deben tener presente esa parte, que la restitución se haría efectiva después del 1 de julio. Podemos celebrar en estos días la audiencia y las partes pueden decir, listo, usted me va a hacer la restitución y me va a pagar lo que me debe de esta forma, pero la restitución tendría que darse el 1 de julio. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Ibas a preguntar algo más, Hinojo. Perdón, Bueno, me intervengo antes, doctor. Lean el 579 del 2000, yo lo voy a compartir con ustedes, de acuerdo a lo que dice el doctor. Así como se acuerda la restitución, también a partir de esa fecha podemos acordar valores que tengan adeudados del canon de estos meses, cómo se pueden pagar más adelante hay un tiempo, lo mismo que servicios. Entonces, tengan en cuenta, lean ese decreto y de acuerdo a ello podemos programar esas audiencias como está ahí, para que lo tengan presente. 579 del 2020. Gracias. Yo tenía en mente, bueno, no te lo había dicho, pero vamos a aprovechar este espacio para decirlo. Estoy pensando, viendo la viabilidad de que de pronto pudiéramos algún grupo, especialmente los que ya les falte por ahí una conciliación que estén para salir para entrega de carpetas, o sea, los que estén en décimo especialmente, mirar la posibilidad de que hagamos un grupo, podría ser por Facebook, por alguna de las redes sociales, donde pudiéramos dar asesoría sobre este tema de restitución, que nos presentemos como el centro de conciliación del consultorio jurídico de la institución universitaria de Colombia y que ahí podamos hacer un foro. Pero para hacer ese foro significa que hay que leerse ese decreto, porque entonces los que pregunten ahí y que podamos hacer como estamos haciendo ahorita, por ejemplo, esta sesión, que podamos de pronto invitar a través de las redes un día específico por un espacio de 1 o 2 horas a personas que no nos conozcan, que podamos darle ese tipo de asesoría, a ver si podemos ayudarles a quienes están para entregar carpetas, para que puedan cumplir con el requisito y entreguen carpetas, ¿ok? Entonces yo creo que la próxima semana podemos estar anunciando eso para los que están en décimo, ¿sí? Yo sé que hay muchos de noveno que querrán, pero vamos a primero a tratar de tener en cuenta a quienes están en décimo. Y después vamos mirando estrategias con los que están actualmente en noveno y luego con los que están en octavo, para que estén tranquilos de que si no llega mucha afluencia de usuarios, estamos mirando alternativas. Estamos mirando cómo podemos dar el servicio social y cómo podemos impactar en la sociedad a través de las redes sociales. ¿Ok? Para que tengan entonces eso presente. Pero le vamos a ir dando prioridad, como lo mencioné, a los alumnos que están en los semestres más antiguos. Primero los que están en décimo, luego los que están en noveno y luego los que están actualmente en octavo. ¿Ok? Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Cualquier cosa. Doctor, yo tengo una pregunta. Qué pena. Dime, Yesenia, tú eres la última pregunta que contestamos. Doc, lo que pasa es que yo tenía 2 conciliaciones, una para el 30 de marzo y la otra para el 30 de abril. Yo estoy hablando con la doctora Lucinda porque la persona que venía el 30 de marzo venía desde Tibú, norte de Santander. ¿Por qué? Porque es una persona que es militar.
Entonces, estuve hablando, pero la señora no se puede comunicar con el señor porque en el área donde él se encuentra no hay señal para hacer como una videoconferencia. Eso por un lado. Y por el otro, la señora que tenía para el 20 de abril, pues son personas que tienen un nivel educativo muy escaso. Entonces me dice el señor que él no tiene medio de correo electrónico, que no lo puede hacer porque se le dificulta mucho y que el hijo vive con la señora. Entonces, que no, le dije que yo le creaba el correo, me dijo que él no podía, o sea, de todas las maneras se me negó. Lo único que me falta es que Milton me firme 3 liquidaciones que tenía ya listas en físico, que para esa semana, la semana del 4 de marzo, él no fue, y esas 2 conciliaciones y entregar mis carpetas. Ya no me hacía falta nada más. Y yo me inscribí ayer para el semillero especial para sacar mi grado. Pero tú estás en décimo. Claro, doctor, yo terminé materias en diciembre del año pasado. Ok, entonces si quieres me escribes por el WhatsApp la próxima semana, por ahí el martes, a ver si de aquí al martes me han llegado algunas conciliaciones y se las voy pasando a los que están en décimo. Vale, doc, listo. Ok, listo, bueno, feliz tarde. Doctor Marios. Gracias, Doc, muy amable. Rodríguez. Sí, también tengo un caso similar que se me está dificultando con los usuarios, con los convocados, como se lo manifesté a la doctora Lucinda, abrirle el correo electrónico, pero estoy por la labor. Digamos que ya en estos días voy a seguir intentándolo para ver si saco 2 conciliaciones que tengo pendientes. Nada más, a manera de información quería decirle. Listo. Bueno, Gracias. feliz tarde. Chao. Igualmente, doctor. Gracias. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Buena tarde. Lucinda, muchas gracias.